Pues llegó la hora que más temía Europa, el invierno. Y la verdad es que ya arranca también lo que más temían en Europa, la falta de electricidad y por lo tanto los apagones. El día de hoy el presidente francés Emmanuel Macron anunció esto, que bueno, pues ante el hecho de que no va a haber suficiente gas natural, por el hecho de que están peleados con Rusia y además también por el hecho de que acaban de imponer nuevas sanciones en contra de este país, que están obligando a Moscú a dejar por completo de exportar petróleo y gas a Europa, porque antes pues se los estaban comprando, ¿no? Aunque decían mucho en la retórica, había muchas cosas, en la realidad seguían comprando. Bueno, ya esto se va a terminar y bueno, no va a haber suficiente energía. Y en Francia pues van a empezar los apagones. En medio del invierno, de un frío congelante, pues van a empezar los apagones. Apagones rotatorios, van a ser en una zona, después en otra zona, después en otra zona, después en otra zona y así, finalmente dando todo un circuito. Y claro, entre más energía falte, entre más déficit de electricidad exista, bueno, más grandes y largos van a ser los apagones. O sea, pero ¿qué necesidad? Francia es una superpotencia mundial, uno de los países más avanzados del mundo, sin lugar a dudas, con un gran desarrollo económico y energético. Y ahora van a acabar con los apagones. Está peor que un país africano o un país latinoamericano. Y bueno, además lo peor es que es por su propia decisión, porque no tiene nada que ver los apagones con lo que está pasando en Ucrania. Ucrania no genera electricidad para Francia, ¿no? Eso no está sucediendo. Todo lo que está sucediendo son las sanciones en contra de Rusia y la necedad de los europeos de seguir insistiendo en destruir a Rusia, y lo que están haciendo, si no se dan cuenta, es que se están destruyendo ellos mismos. Ellos también, lo peor es que ellos lo saben. El propio Macron señala que es increíble cómo los europeos están finalmente pagando los platos rotos de esta invasión de Ucrania y Rusia, y los estadounidenses están teniendo los grandes beneficios. Lo dijo el propio Macron. Pero bueno, a pesar de que lo dicen, finalmente, como si fuera la esposa golpeada, sigue con el marido golpeador. Y bueno, ahí están sufriendo y van a empezar a sufrir los franceses por lo pronto. Y no hay tantito que esto se va a empezar a ampliar a muchos países, sino es que todos los países de la Unión Europea. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Al contrario de lo que ocurrió en Bangladesh con este asunto de los apagones, que más adelante vamos a hablar de ellos, en Francia están siendo ya controlados los apagones debido a pues toda esta crisis energética que se está enfrentando en la Unión Europea. Este gran país, miembro incluso del famoso grupo de los 7, se está enfrentando a esta nueva problemática, que es realizar apagones controlados y puntuales para tener el mayor ahorro posible. Y aún así, si planeaban que Europa se iba a librar de estos cortes de luz, o por lo menos las grandes potencias de este continente, pues lamentablemente están empezando a llegar estos apagones. El gobierno francés ha anunciado que una de las medidas para enfrentarse al invierno serán estos posibles cortes de electricidad controlados para adelantarse a posibles problemas de falta de energía. El gobierno francés ha detallado los planes de estos supuestos apagones controlados que se producirán en territorios pequeños. Obviamente no quieren afectar a las grandes ciudades, a la capital, por ejemplo, de este país, donde se encuentra principalmente la industria y que genera mayores beneficios económicos para Francia, por lo que se irán directamente a los territorios más alejados, más pequeños, para realizar estos cortes. Y sobre todo, eso sí, anunciaron que la misma persona no podrá sufrir varias veces estos cortes, por lo que habrá cambios entre los poblados pequeños de aproximadamente 6 millones de habitantes en cada cierre de luz. Francia propone apagones intermitentes con un máximo de 2 horas y en las horas pico del día de la mañana y la tarde. Según los planes, estos apagones afectarán a un máximo de 6 millones de personas
al mismo tiempo. Si vives en Francia y nos estás viendo en este momento, para describir cómo se efectuarán estos apagones se ha creado una página web oficial donde se explica la medida y qué zonas se verán afectadas. Obviamente también aquí el gobierno francés pues explica que se avisará a los afectados unos 3 días antes de este posible apagón, por lo que si sufrieran estos, los trenes incluso no se espera que se detengan ni se queden parados a la mitad de un viaje, pero si coincide con uno de los apagones en cualquiera de estas zonas, habrá cambios en los horarios y trayectos para lograr adaptarse en la forma de esta vía de transporte. Obviamente, con el fin de anticiparse ante esta posible escasez de energía, se están realizando todos estos cambios. Está llegando el invierno. Las temperaturas empiezan a reducirse en aproximadamente 2 grados, 5 grados, dependiendo la zona. Incluso en algunos ya están los grados bajo cero, por lo que los ciudadanos empiezan también a tener un mayor temor de que se realicen estos apagones, sobre todo si lo hacen, por ejemplo, en la noche, cuando necesitan resguardarse todavía más. Hay que tener en cuenta que más de una veintena de sus 57 reactores nucleares están en este momento parados en Francia, por lo que estos apagones se consideran que pueden llegar a ser relativamente habituales en algunos países europeos, porque como recordaremos en algunos otros videos, ese asunto de la energía limpia había sido como la ventana o la posibilidad de la Unión Europea de enfrentarse a la escasez que tendrían del gas y combustible ruso. Sin embargo, no fue suficiente. Todos los proyectos que ejercieron estos países llegaron a una misma conclusión. No eran capaces las energías limpias de abastecer ni una sola de las ciudades completas que tienen una actividad frecuente. Obviamente, en este caso, en París, el presidente Emmanuel Macron tomó la decisión de empezar a realizar los cortes. Ahora que las temperaturas sí son bajas, pero no extremadamente como en algunos otros inviernos se ha vivido, por lo que esperan ahorrar lo más posible en este momento para que cuando se tenga una temperatura muy extrema, pues obviamente la energía eléctrica no le falte a ninguno de los franceses. Una diferencia de Francia, por ejemplo, es el caso de España, que este país, a diferencia de los demás miembros de la Unión Europea, no tiene ningún miedo de quedarse sin energía. Todo lo contrario, están completamente tranquilos, no temen el corte de la venta de gas por parte de Rusia, porque España es uno de los países que tiene una tubería conectada de gas con este país africano, Argelia, por lo que obviamente continuará las negociaciones con este país. Eso hasta que Rusia entre de lleno a Argelia a realizar nuevos proyectos en materia energética y petrolera a este país. Será allí cuando España empiece a asustarse, porque la intención de los países de la Unión Europea era precisamente eso, acercarse a Argelia para que ellos fueran el país que supliera como tal completamente a Rusia. Sin embargo, y de forma lamentable, Argelia no tiene la capacidad en materia de estructura para hacer como tal de suplir completamente a Rusia. Así que España sí, al día de hoy todavía está relativamente segura, pero existe también el problema de que Argelia no pueda continuar abasteciendo al ritmo que están pidiendo los países de la Unión Europea. Sobre todo que como acaba de iniciar este famoso tope de precios a los hidrocarburos rusos, pues este país planea dejar de venderles absolutamente todo a la Unión Europea o a cualquier país que implemente este tope de precios. Y hablando de Bangladesh, ellos se quedaron sin electricidad, a diferencia de Francia, que sí planeó como tal hacer estos apagones, pero no, Bangladesh, ellos simple y sencillamente
más de la mitad del país se quedó sin luz. Esto después de una presunta falla en la red, de acuerdo con el funcionario de gobierno, y agregó que las autoridades estaban trabajando para restaurar gradualmente los suministros de energía en el país de aproximadamente 140 millones de personas que se quedaron sin luz. Un país que tiene 167 millones de ciudadanos. Entonces sí, fue un apagón muy duro, y Francia está sufriendo con 6 millones de ciudadanos que se quedaron sin luz, por lo menos en este primer apagón provisional. Pero no es el único país que se está preparando. En el caso de Alemania, ellos pues simple y sencillamente son los que más dependían del gas ruso, y obviamente la gente no se arriesga o no se quiere arriesgar a quedarse sin energía eléctrica en un momento cuando las temperaturas estén completamente bajas. Las ventas de las velas se han disparado en los últimos días en este país, precisamente en el dado caso de que empiecen también los apagones. No solo la venta de velas, también el carbón, la leña se está disparando en estos territorios porque quieren tener algo guardado seguro en el dado caso de que se queden sin energía eléctrica. La Unión Europea vive una crisis y ninguno de sus líderes está haciendo realmente algo. Macron tomó la decisión de apagarles la luz a los ciudadanos. Es lo más fácil, en lugar de examinar todas las sanciones que emitió contra Rusia y ya sea quitarlas o por lo menos reducirlas o cambiarlas. Sobre todo porque ya se venía diciendo que esto iba a pasar, que los ciudadanos iban a tener apagones, que muchas ciudades se iban a, ya sea de forma programada o que simple y sencillamente lo que es la energía eléctrica no dé para más. Porque en el caso de Bangladesh incluso circulaba entre las redes sociales que este apagón se debía a que no tenían electricidad como tal, que no tenían gas para producir la electricidad porque no habían podido comprarla. Entonces sí hay algunos países que dicen tener sus reservas arriba del 80% para este invierno, pero no es garantía de que este 80% sea necesario, sobre todo porque el clima puede cambiar. Si al día de hoy están a, 2 grados en Francia o en España o en Bangladesh, más adelante, cuando el invierno sea un poco más fuerte y que las temperaturas bajen todavía más, entonces es muy probable que, obvio, lo que es el sistema eléctrico pueda colapsar debido a que todos los ciudadanos quieren la misma cosa, calentarse durante este invierno. Y ya veremos en ese entonces cuáles serán las acciones de estos líderes que al día de hoy nunca se han fijado por sus ciudadanos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.